Hola amigos, bienvenido a Ecléctico Imparcial. Hoy vamos a analizar en 8 pasos cómo salir del súper con una botella de buen vino al mejor precio posible. Un tema muy práctico y muy interesante. El primer paso consiste en definir el presupuesto. Fijé un presupuesto entre $3 y $9 aproximadamente, de tal manera vamos eliminando los vinos demasiado caros o con un precio desmedido. En un restaurante hay que saber que los vinos a la carte que uno elige de la lista de vino, de la carta de vino, ellos salen 3 a 5 veces más costosos que en una tienda. Entonces es muy interesante elegir el vino de la casa por copa, pero hay que ir a restaurantes con mucho movimiento. Porque si no, si la botella de vino queda guardada ahí semi llena, ya abierta desde hace rato, el vino no es bueno. No se puede tomar de esos vinos, no saben mal. A veces se quedan varios días y si el restaurante no tiene movimiento no vale la pena. Pero si es un restaurante con mucho movimiento, siempre el vino va a ser bueno porque recién habrán abierto la botella. Al restaurante también cobran por traída de botella. Hay que pedir el valor de descorche, hay que ver, porque si el valor de descorche es muy alto, sumando lo que usted pagó para comprar la botella en el súper y el valor de descorche al final le sale más caro que beber por copa. Vamos al segundo paso, elegir el supermercado. Los supermercados, los mini super, tienen una buena sección de vino en general, donde casi siempre son ubicados en forma desordenada o, en el mejor de los casos, por país o continente. En ese tipo de tiendas hay cosas sorprendentes. El gerente no sabe nada de vino en general o muy poco. Así que ahí muchas veces se liquidan botellas excelentes porque no supieron ajustarse al target de su clientela. Entonces, muy a menudo esa clientela, la clientela de su supermercado, son más bebedores de cerveza, de licores, y entonces no eligen vinos que no conocen, que desconocen. Y entonces los dejan ahí. A nosotros nos conviene mucho comprar esos vinos. También es conveniente elegir súper más especializado o en barrios más, donde hay gente más adinerada. Y ahí hay que aprovechar las promociones y las catas. Siempre tienen excelentes promociones de vino muy tradicionales que quieren conquistar el mercado, entonces ofrecen excelentes precios para su lanzamiento o el vino del mes o cualquier cosa que tengan. También a veces ahí se guardan vinos que son de muy buena calidad y no se han vendido por falta de conocimiento de la clientela. Y ahí es la garantía del lugar como valor añadido a la calidad. Tercer paso, blanco, tinto, rosado. Yo resolví el problema hablando únicamente de tinto en esta sección, puesto que el tinto es el más saludable de los tres, por tener más polifenoles, antioxidantes, antiinflamatorios. Y también es el tema más complejo. Dejaré los rosados y los blancos para otra sección. Paso 4. Selección preliminar por envase. Hay que ser muy exigente y siempre elegir una botella. Evite absolutamente los tetrapacks. Los tetrapacks no son buenos vinos. Elija preferiblemente la botella que tengan tapón de corcho. Ahora, dicho eso, un tapón de corcho no es ninguna garantía de calidad. Y a veces hay vinos que son jóvenes y el tapón de rosca funciona perfectamente para esos vinos. De todas maneras, para un bonito regalo, una fina etiqueta es muy agradable a la vista y ciertamente lo más indicado para hacer un regalo. Una botella de vidrio y una bonita etiqueta. Paso 5. Selección por año de cosecha. Recomiendo elegir vinos que no tengan más de 2 o 3 años de edad, que sean del año anterior al vigente si es posible. ¿Por qué? Por 6 razones muy sencillas. 1, porque conserva mayor cantidad de polifenoles, que son enzima antioxidante y antiinflamatoria. Considere que los vinos tintos ligeros y jóvenes son los más saludables. 2, un vino que se embotella temprano está hecho para ser consumido joven y evita el proceso de añejamiento que lo hace más complejo y costoso.
menos fácil de apreciar para un paladar inexperto. Eso no impide que su calidad sea excelente y reconocida en forma unánime por catadores profesionales. 3. Resulta a menudo más frutado y seguramente más ligero que un vino que se guarda muchos años. Pero realmente se trata de dos experiencias muy distintas y para bolsillos de diferentes tamaños. 3. Es más fácil de servir y conservar con un tapón casero adecuado que evite la oxidación e inclusive soporta bien la nevera. Un vino joven, si está solo en esa época de COVID, yo, por ejemplo, tomo un tercio de botella en un almuerzo, después la cena no hago nada, el día siguiente no tomo vino y de repente al tercer día sigo tomando ese vino joven y es exactamente igual. Bueno, uso también, hay corchos especiales que uno pone, pero si la botella viene con un corcho, con un tapón de esos con rosca, y porque es un vino joven, también se mantiene perfectamente en la nevera. La quinta razón es que un vino más joven evita mucha mala sorpresa. Su ciclo de vida es muy corto, prácticamente nunca sabrá corcho porque no envejece muy poco en barriles cuya madera podría albergar la famosa bacteria responsable de algún mal sabor. Su corcho o el mismo brebaje es menos susceptible de contaminarse y dañarse. Eso es cierto. Y cuando en un restaurante abren una botella y hacen oler el corcho, para oler el vino, pero también para ya anticipar si va a haber algún problema con la bacteria. Yo de todas maneras, si el vino sabe a corcho, lo devuelvo. Sexta razón, resulta que los vinos con menor contenido alcohólico inducen a una mayor atención cerebral en aspectos como el aroma, elegir el vino, una tabla de frescor y tanicidad, más fresco y ácido un vino, más joven se puede consumir y más tánico, más puede envejecer. Para ayudarle a elegir el vino, una tabla de frescor y tanicidad. Como tiene menor contenido alcohólico, en general los vinos jóvenes tienen 12 grados, 12,5 máximo, 13. Es muy difícil que suban a 14, 14.5, 15. Muy difícil. Y la sensación alcohólica es inferior en esos vinos. Paso 6. Abrir el kit de conocimiento básico. Aquí vamos a abordar un tema que es muy importante porque ustedes saben que a veces una persona con corbata, con saco y corbata no es la que manda, es el otro señor con suéter o con una camisita. Él es el jefe y el otro es el empleado. Y a veces las botellas que tienen una apariencia muy, muy bonita son de mala calidad, contienen un vino de mala calidad. Lo que hay que saber es descifrar la etiqueta, hay que saber descifrar la etiqueta. Entonces es muy importante ubicar la cepa. Las cepas son las variedades de viña y de uva. Hay una grandísima diversidad de cepas. Se cultivan por personas distintas en una infinidad de condiciones, suelo y microclimas. De ahí resultan las famosas denominaciones. Entonces las denominaciones, vamos primero a explicar qué son las denominaciones. La denominación de origen controlada, DOC, en Italia, llamada apelación en Francia, AOC, apelación de origen controlé, y denominación de origen calificada en España, DOC también, donde hay solamente dos, la principal siendo el famoso Tempranillo. Son nombres que identifican los productos originarios de una región, ¿ok? Y cuyas cualidades específicas se deben a los factores geológicos, climáticos, geográficos y humanos de esa región. Por ejemplo, Champagne, la champaña, Burdeos, traducido del original francés Bordeaux, Chianti, que aquí en América Latina mucha gente dice Chianti, pero es Chianti, Valpolicella, Rioja, etc. Entonces, esas son las denominaciones. Eso es mucho en Europa. En cambio, en Estados Unidos y América Latina, donde el vino es un producto de creación más reciente, así como en Australia y Sudáfrica,
predominan vinos llamados varietales o monovarietales cuando hay una sola cepa. Cepas como son Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Syrah o Shiraz en Australia, Tempranillo. Son los más vendidos en general en América Latina. Hay otra cepa más específica en Argentina y otros países, pero esas son las principales. Entonces, ya sabemos que entonces en Italia, en Francia, en Europa en general predominan las denominaciones de origen controlada o apelaciones, como se dice en Francia, mientras en América Latina, como en Estados Unidos, más a menudo hay varietales, monovarietales, o sea, donde lo que va sobre la etiqueta del vino es la misma cepa. ¿Ok? Bueno. Hay que añadir a eso que usted entonces entra en un supermercado y ve por país. Cuando hay Italia, Francia si tiene la suerte que sea por país, pero si no hay que identificar la botella, el origen, ¿no? de la botella. Si ya tiene la suerte que son distribuidos por país, cuando son los países europeos entonces, lo que va sobre la etiqueta en general es la región. Entonces te van a decir Chianti, te va a decir Valpolicella, en Italia te va a decir Tempranillo, o te va a dar un nombre que es el nombre de la marca del vino, o sea, del distribuidor o del chateau, o sea, del lugar donde se hace, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de un vino europeo, viene o el nombre de la región o indica de manera clara la cepa, o entonces, sobre todo en España, puede venir el nombre del cultivador o del negociante. En Francia también. El negociante que vende el vino. ¿De acuerdo? Entonces, en paso 7, vamos a ver ahora cómo se descifra la etiqueta. La etiqueta es la parte determinante del asunto. Una buena botella siempre tiene dos etiquetas. La del frente y la contraetiqueta en la parte posterior. Un vino o es varietal, con el acento puesto en su cepa, o es un vino de denominación, como lo acabo de decir, que es más caro, o es una marca como lo son Coca-Cola o Maggi. ¿Qué son las marcas? Las marcas son, por ejemplo, Concha y Toro, en Chile, por ejemplo, Peñasol, ¿cómo se llama? En España, Hereford en Argentina. No estoy escogiendo las mejores, estoy escogiendo la que se me ocurre, ¿no? O por ejemplo, en Francia también hay Calvet o Barton Guettier, BIG. Ellos son negociantes, pero desde hace muchísimos años, que saben mucho de vino, inclusive uno de ellos hacen ellos mismos su composición. Estos negociantes en Francia han aprendido de los americanos y han comenzado a competir en nuestros mercados con varietales y monovarietales para poder vender. ¿Por qué? Porque un vino que tiene el nombre de la región, como Bordeaux, como Bourgogne, como Côte-du-Rhône o Bardolino o Chianti, es más caro. Mientras un monovarietale es más barato, entonces nosotros vamos a ir hacia los monovarietales que son muy buenos y jóvenes, porque al no ser envejecido, el costo, ¿no?, de la botella sale más barato, más económico. Entonces, repito, un vino o es varietal con el acento puesto en su cepa, o es un vino de denominación más caro, o es una marca, como le dije, como lo es Coca-Cola o Maggi, o como lo es Concha y Toro, o Calvet, o Barton Guettier. Eso es importante. Eso nadie te indica en la etiqueta qué es qué, hay que saberlo.
Cualquier vino de estas tres categorías puede caber en nuestra base de criterio a las siguientes condiciones. Uno, un buen vino siempre debe indicar su denominación o, a falta de ella, su cepa cuando es un varietal. Entonces tiene que decirte qué es. Tiene que decirte si es un Tempranillo, un Garnacha, un Malbec, un Bardolino, tiene que decirlo. Dos, no confunda nunca una marca de vino con la denominación o la cepa. No me vaya a confundir con Cheitoro, con Cabernet Sauvignon. ¿Okay? Cabernet Sauvignon es una cepa. Conchitoro es un nombre de marca, es un negociante, no sé si es una marca que ha tenido mucho éxito, creo que tiene su propia tierra, no estoy seguro, pero no es, lo que sí le puedo confirmar es que no es ni una cepa ni una región. En general, la marca o el negociante de vino que lo distribuye, el embotellador o el viticultor aparece en la etiqueta, mientras el importador está en la contraetiqueta. 3. Una buena botella, cara o económica que sea, debe indicar el año de la cosecha. Como les indiqué, no considerar en 2020 un vino anterior a 2017. Hay que analizar en caso de promoción o cata las oportunidades que se pueden presentar en años anteriores. Más viejo el vino, más alto el valor, sin una garantía absoluta de mejor experiencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay vinos que a veces no indican la fecha, pero yo lo descartaría si usted no está experimentado. Yo por conocimiento sé de algunos vinos que no indican cepa y que son muy buenos, inclusive bien baratos. Pero eso hay que tener mucha experiencia en elegir vinos. 4. En la contraetiqueta debe indicar también los grados de alcohol. A veces viene una descripción para ayudar al cliente en su elección, tal como nota de cata, maridaje, temperatura ideal de consumo, etc. Entonces, esos son puntos muy importantes. Paso 8, la selección. Para ir a lo seguro hay que seleccionar los varietales o la cepa principal de vino reconocido por su calidad a nivel mundial. De esta manera usted cuida su bolsillo y evita los altos costos de denominaciones por región geográfica, como le estaba diciendo. Estos países que son Italia, Francia, tienen más denominaciones de origen controlada que todos los demás países. Italia y Francia son los primeros productores del mundo, España es el tercero, Estados Unidos el cuarto y Argentina el quinto. Australia y Chile se pelean en la sexta posición. Entonces vamos a la primera opción en calidad y presupuesto. Entonces, ojo, lo que voy a decir no es absoluto, sin embargo, en nuestras áreas caribeñas donde estoy yo, y podría aplicarse también a otros países, de repente a Colombia o a Perú, Ecuador y otros países. Bueno, ahora en México hay excelentes vinos, pero no he considerado los vinos mexicanos. En nuestra región lo que más se ve es Malbec, Cabernet, Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon. No son cepa naturalmente fresca, pero se pueden cosechar temprano y se encuentran excelente vino a buen precio. ¿Por qué? Es donde la pelea es más reñida. Es por eso que ahí hay buenos precios. Entonces, no son vinos naturalmente frescos. En Francia, esos vinos son los que se utilizan, esa cepa, son las que se utilizan para componer los vinos de apelación controlada, geográfico. Pero aquí tenemos esa cepa solita y son más económicas. Entonces, vamos a empezar entonces. Yo tengo muy buena experiencia, vamos a empezar con el Malbec. Los vinos argentinos de Mendoza y otros vinos argentinos también, sin lugar a dudas, son los más indicados para Malbec. Cada día los argentinos producen vino de mayor calidad y su vino tiene menos sulfito que los otros vinos. Los vinos argentinos siguen las mismas pautas que los vinos europeos en cuanto al sulfito. Los sulfitos son desinfectantes del vino, pero el ser humano tiene un límite de tolerancia con esos sulfitos. El vino, cuando fermenta, emana sulfitos naturales, anhidride sulfurosa.
Pero digamos, los fabricantes añaden más sulfito para la conservación del vino. Entonces, en Argentina, como en Europa, como en Italia, como en Francia, como en España, hay un límite impuesto por la Unión Europea de sulfitos, que es muy bueno, es muy bajo, y entonces permite el consumo de 1/3 de botella de vino, que es el límite adecuado, ¿no? Sin arriesgar un dolor de cabeza, y los niveles de alcohol son correctos, los que son indicados en la botella son de fiar. En cambio, los vinos californianos, los vinos brasileños, hay vino brasileño, no conozco mucho de vino brasileño, y tampoco de mexicano, la verdad. Pero sé que los vinos brasileños, no sé los mexicanos, pero los vinos brasileños, los vinos chilenos y los vinos californianos tienen prácticamente el doble de tolerancia de sulfito. O sea que en realidad, si usted toma 1/3 de botella de esos vinos, ya sea californiano, chileno o brasileño, o surafricano y australiano, usted va a rebasar la dosis legalmente impuesta, por ejemplo, en Estados Unidos. Y si usted es una persona que hace cierta alergia o intolerancia a los sulfitos, va a sentir unos efectos colaterales que pueden ir desde un cierto dolor de cabeza a diarrea. A mí me ha pasado. Y bueno, después del Malbec, entonces cierro esta paréntesis un poco grande. El Cabernet Franc es una muy buena cepa, pero difícil de encontrar fuera del Cono Sur. En Francia da vino espectacular y fresco. En Argentina está subiendo. Es el que más recomiendo en frescura y carácter junto con el Malbec. El Syrah, o Shiraz en Chile y Australia, es la variedad principal del Valle del Ródano, el Côte du Rhône, y sería otra opción de botella accesible, el Syrah, por su carácter y su tanino suave, además de su aroma a fruta del bosque y especias. Es menos floral y más frutado que otros vinos, pero es una excelente opción, bien equilibrada. El Merlot es una elección más segura para principiantes porque es un vino redondo, equilibrado y poco tánico, pero tiene menos carácter que el Syrah y es más suave, menos tánico que el Malbec. O sea, el Merlot es un vino que tiene menos carácter, o sea, un vino que es fácil de elegir. Sería como una persona que no tiene mucha práctica, puede tomar un Merlot porque no lo va a sorprender. Es una opción segura, al mismo tiempo no tiene características muy fuertes, y entonces para alguien que está acostumbrado a tomar vino, quizás sea un poco chato como sabor. Y el Cabernet Sauvignon, de último, un varietal más tánico y acuerpado, más pesado y robusto que el Merlot. Puede incomodar en clima tropical, así como el Carmenère es su primo hermano. Las bodegas chilenas son las que más se encuentran en los supermercados por motivo de marca y precio en Cabernet Sauvignon. Yo no soy un gran fan del Cabernet Sauvignon, pero bueno, tiene sus... muchas personas compran Cabernet Sauvignon pensando que es la mejor cepa del mundo, y es una muy buena cepa, pero me gusta más compuesta con otra cepa. Me gusta más en blendings, como aquí, como en Francia lo hacen. Entonces, después de esa primera opción, entonces hemos visto esas opciones de grandes cepas muy reconocidas, que son Malbec, Cabernet Franc, Syrah o Shiraz, Merlot y Cabernet Sauvignon, ese orden. Vamos a ir a la primera opción en sabor y frescor. O sea, esta no es una opción de bolsillo, van a ser vinos un poco más caros, no mucho más caro, a lo mejor igual de económico, dependiendo. Pero son más mi opción personal. El tempranillo español de preferencia, o argentino en ausencia, es excelente. Es la cepa de los vinos riojanos, de La Rioja.
hay tempranillo fabuloso, y cuando uno escoge un tempranillo tiene casi la misma calidad que un vino riojano, pero como lo escoge joven y como no tiene marca, o sí la tiene, pero es un vino más accesible, y puede envejecer, adquirir complejidad, pero cuando está así de joven es muy bueno. O sea, es bueno. El primitivo y Zinfandel. El primitivo italiano es el Zinfandel en California. Fue exportado a California en 1850. También excelente monovarietal. Recomiendo primitivo de Le Puglie, región del sur de Italia, o Zinfandel californiano, pero acuérdese que en California los sulfitos son más elevados, así que iría por el primitivo. El Sangiovese es excelente. Entonces, Sangiovese es más frutado que el tempranillo. El tempranillo es como más oscuro. El Sangiovese es más purple, es más rojo, y el tempranillo es un poco más oscuro. Y el Sangiovese tiene aroma de fruta fresca, de fresa, y es un poco picante, un sabor muy fresco y frutado, y es la cepa principal del Chianti. Cuando arriba hablaba del Syrah, que no tiene un sabor tan fresco y frutado como el Sangiovese, por ejemplo, pero es un muy buen vino. Sin embargo, bueno, el Sangiovese yo lo prefiero, sobre todo en monovarietal. El Bardolino del Véneto es muy frutado y delicioso, con sabor a cereza y notas florales. Y el Montepulciano de Abruzzo es un poco más intenso, frutado, con matices de especia. Entonces, mi elección para el bolsillo y para el sabor y el frescor son el Bardolino, Montepulciano de Abruzzo, Sangiovese, Primitivo y Tempranillo. Como verán, hay 4 vinos italianos y 1 español. Bueno, será porque soy italiano, pero bueno. También recomendaría el Pinot Noir, que es muy fresco y delicado. El argentino o el chileno. En Chile han mejorado mucho con el Pinot Noir. Y el Nero d'Avola, que es otro vino italiano muy interesante, el Nero d'Avola. En más opciones, hay ensamblajes de vinos, por ejemplo, de cepas, de 2 cepas, de 3 cepas. No voy a dar el nombre de ninguna marca, pero hay unas que son excelentes, pero están en el límite alto del abanico. Entonces llegan al tope de $9 o más, pero son opciones muy buenas. La verdad que cuando esas combinaciones son dúos o tríos de cepas, y la hacen muy buena, y jóvenes. Hay que tomarla siempre, como dije, 2017, 2018, 2019. Bueno, señores, espero les haya gustado ese monólogo, un poco largo quizás, me perdonarán. Hasta la próxima, y gracias por su atención.